Pero si te acuerdas, venimos estudiando Génesis y venimos estudiando, hasta ahora habíamos visto Adán y Eva, la creación, cómo desde el principio todo estaba conectado. Después como que la cámara se enfoca después en Enoc y pasamos tiempo viendo la vida de Enoc, sí también, pero de Noé quería decir. Y después la cámara se enfoca sobre Abraham. Y estábamos viendo la vida de Abraham y vimos cómo Dios empezó a hacer la obra en Abraham y Dios es quien le llama. Pero vamos a ver en este capítulo el término de la vida de Abraham y una transición y un cambio de generación donde la promesa de Dios tiene que pasar a otras manos. Y no te olvides de qué trata esta historia, la historia de la humanidad y la historia de la Biblia. Dios creó al hombre a su imagen, en perfecta comunión con él, y eso era lo que había en el huerto del Edén. La humanidad decidió no confiar en Dios, darle la espalda, y el pecado nos separa de Dios. Y entonces Dios nos da a elegir a la humanidad y tristemente la humanidad no eligió a Dios. Y entonces Dios, cuando tiene que sacarlos del Edén, porque ya no tenía caso, porque era un lugar donde Dios se había creado para tener comunión con el hombre, Dios los saca porque ya no hay nada más que hacer de ahí. Y entonces cuando ellos salen del Edén, Dios sale detrás de ellos. Y no abandona a la humanidad, sino sale con un plan que está desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya sabía que la humanidad lo iba a rechazar y aún así nos creó. Y no sé tú, pero a mí eso me pone a pensar y me parte, porque digo, si ya sabes que alguien te va a fallar, tú escogerías mejor no entrarle. O sea, ¿para qué entrarle si ya sé que me va a fallar? Pero Dios no, Dios sabe que la humanidad le va a fallar y aún así crea a la humanidad porque Él ya tenía un plan de redención para la humanidad. Y entonces cuando pasa todo esto que hemos visto en Génesis, Él sigue en marcha el plan de redención y sabe que sin Él estamos perdidos. Y por eso Él tiene un plan para redimir y para rescatar a la humanidad. Y entonces Dios llama a un hombre como Abraham, común y corriente. Y en la vida de Abraham nos muestra eso, cuál es su corazón, el corazón de Dios, y nos muestra su gracia. Y hasta ahora hemos visto eso, a un Abraham que es de carne y hueso, que se equivoca como tú y yo nos equivocamos, que a veces simplemente le cuesta creer, que a veces trata de ayudar a Dios y la riega, pero que tenía una relación sincera con Dios. Y mira, capítulo 25, versículo 1 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura. Y quiere decir que, acuérdate, el capítulo pasado vimos que Sara murió y Abraham se volvió a casar con esta mujer, con Sétura, versículo 2, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y muchos de estos nombres son padres de distintos pueblos en la antigüedad. Por ejemplo, ahí está Madián, que lo vamos a ver más adelante, que existen los madianitas, ¿no? La familia de este Madián. Versículo 3, y Joksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Sétura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y eso es importante porque Abraham tuvo muchos más hijos que Isaac. Si te acuerdas, el primero de ellos fue Ismael. Abraham y Sara tratando de ayudarle a Dios y hacer las cosas a su manera y no esperar en la promesa y no creer en la promesa que Dios tenía para ellos, y se equivocan y nace Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Entonces Abraham tiene que sacar a Ismael y dejar y confiar que Dios va a hacer su obra en él y que Dios le va a sustentar, y se queda solo esperando con Isaac. Y ahora tiene estos otros hijos, pero la Biblia nos dice eso, que Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Vamos a ver que no es que dejó a sus otros hijos desamparados, sino que Abraham entendía algo, que esta promesa que le había sido dada de parte de Dios se iba a cumplir a través de Isaac.
Y Abraham tiene que pasar eso y va a hacer todo lo posible. En este capítulo vamos a ver, Abraham va a hacer todo lo posible para que esa promesa siga. Y está cuidando la promesa y por eso le da todo lo que tiene. Y Abraham, o sea, en nuestros tiempos Abraham sería millonario. Ahora, eso no quiere decir que Dios quiere hacer millonario. O sea, Dios tenía un plan para con estos hombres y por eso les da recursos, porque lo van a necesitar para lo que van a hacer. Versículo 6. Pero a los hijos de sus concubinas, y seguramente está llamando así, no es que Abraham tuvo varias esposas al mismo tiempo, sino está hablando seguramente de Agar, que no era su esposa, pero era la madre de uno de sus hijos, y está hablando de Sétura, que aunque sí se casó con ella, realmente su esposa, la esposa con la que Dios quería y entonces Dios hizo su propósito, hizo su obra, fue Sara y no Sétura, y entonces las menciona así. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, o sea, regalos, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y Abraham sabe, yo no quiero que aquí se vuelva una pelea, ¿no?, de la herencia y quién se va a quedar con esto. O sea, yo tengo que hacer todo lo posible y ayudar que Isaac cumpla con la promesa que Dios tiene para su vida. Y entonces no solamente ha pasado esto de generación en generación, sus riquezas y sus recursos, sino lo que ha conocido de Dios y la promesa que Dios le ha dado. Versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Acuérdate, antes la gente vivía mucho más. Hoy creo que el estándar de vida son 75 años, por ahí estamos. Pero hace 30 años el estándar de vida era de 80, ¿no? Y simplemente eso se ha ido acortando. Y Abraham, eso, fueron los días de Abraham, 175 años. Versículo 8, y exhaló el espíritu. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Ahora, Abraham muere en este capítulo, pero Abraham hace lo correcto, que es pasar las promesas de Dios de generación en generación. Algo que he estado pensando mucho en mi mente es eso, acerca de la siguiente generación. Porque cada vez, si te das cuenta, vivimos en tiempos peores. Y cada vez es más difícil para cada generación conocer a Dios. Hoy es muy común que los jóvenes no tengan en consideración a Dios. O sea, ya ni siquiera es parte de una tradición en su vida, nada, simplemente ya no quieren nada que ver, es muy normal. Pero esta responsabilidad de que la siguiente generación conozca a Dios realmente es de nosotros. Abraham muere, pero las promesas de Dios siguen. Y ahora les corresponde a Isaac pasar esas promesas a sus hijos y mostrarle a la siguiente generación quién es Dios y que le conozcan. Abraham hace bien y protege la promesa de Dios, hace todo para que Dios siga obrando en la vida de su hijo. Ahora, esto tiene mucho más peso que un padre tratando de ayudar a su hijo y que conozca a Dios. O sea, acuérdate, de esta familia, Dios va a traer al Salvador. Entonces era muy importante que Abraham hiciera todo lo que tenía que hacer, pero Abraham muere. Y versículo 8 es algo que me gustaría vivir a mí. Y exhaló el espíritu y murió, o sea, porque todos un día vamos a morir. Abraham en buena vejez, o sea, vivió bien, murió bien, lleno de años y fue unido a su pueblo. Y Abraham es uno de los hombres más importantes de la Biblia. Es más, es el nombre que más se repite en la Biblia después de Moisés. Moisés es el que más se repite de todos. Y eso para el pueblo judío y para
no solo para el pueblo judío, sino para la iglesia, es eso, el padre de la fe. No solo eso, sino hay versículos que eso lo consideran, él se consideraba como el amigo de Dios. Un hombre imperfecto, pero que puso su fe en Dios y caminó con Él en toda su vida. Si algo podemos decir de Abraham es que tuvo una relación real con Dios. Y de eso se trata ser cristiano. De tener una relación real con Dios. No de ser perfecto, no de hacer ciertas cosas o hablar de cierta manera o vestir de cierta manera, sino de tener una relación real con Dios. Abraham muere y se reúne con su Señor. O sea, por fin está viendo a quien lo llamó. Pero el testimonio de Abraham sigue vivo hasta nuestros días y sigue hablando. Cosas a recordar de Abraham es que Dios puede llamar a cualquiera. Hasta un idólatra como Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos y adoraba a todos los dioses que adoraban en su pueblo. Que Dios puede usar a cualquiera. Un hombre imperfecto que 2 veces por lo menos en la Biblia viene cuando miente porque tiene miedo, ¿no? Y entonces dice que su esposa es su hermana porque tenía miedo y no confió en Dios. Un hombre que cuando su esposa le dijo, oye, yo creo que deberíamos de ayudar a Dios, y que Dios nos responde, ¿por qué no te acuestas con mi sierva? Y lo hizo. Un hombre que se equivocó muchas veces, pero que tenía una relación real con Dios. Un hombre que creyó a Dios y le fue contado por justicia, que fue justificado delante de Dios por su fe. Y es eso, el protoevangelio, o sea, es el evangelio puro, la única manera de ser salvo y de ser justificados a través de la fe. La historia de la vida de Abraham es una historia de gracia. Abraham tenía un propósito más grande que su vida. Y sabes que Abraham fue un hombre que no recibió la gracia de Dios en vano. O sea, hizo algo con eso, con la misericordia que Dios mostró para con él, hizo algo. Y sí, se equivocó muchas veces, pero resolvió bien. Y al final eso, su vida dio gloria a Dios. Y terminó sus días bien. Y yo espero eso. Porque ¿sabes qué? O sea, ser cristiano no solamente se trata de lo que hacemos ahora, sino es una carrera de resistencia. ¿Y de qué serviría que yo estuviera aquí y tú me veas ahorita hablando de Dios si no llego a mis últimos días siendo fiel a Dios y amando a Dios? De eso se trata, de llegar hasta nuestros últimos días, sí, sin ser perfectos, pero amando a Dios y teniendo una relación real con Él. Entonces yo espero llegar así al fin de mis días, siendo fiel a Dios, amándole. Fue un gran hombre de Dios, digno de imitar en su fe. Pero solo eso, un hombre. La vida de Abraham termina, pero el propósito de Dios continúa. Y eso, la salvación prometida vendrá y la promesa tiene que pasar de generación en generación. Versículo 10. Y lo sepultaron Isaac e Ismael. ¿Y cómo habrá sido ese encuentro? Acuérdate, Ismael había sido sacado de su casa y Dios le había dicho, tienes que sacarlo porque va a estorbar en la promesa de Dios, yo me voy a encargar de él. ¿Cómo habrá sido ese encuentro entre Isaac e Ismael? La Biblia no nos dice. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón,
hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Este es el sepulcro que vimos hace capítulos que Abraham compró. Y es la única parte, la única posesión de la tierra prometida que él compró. Y lo que hizo fue eso, comprar un lugar donde sepultar a su esposa. Y ahora se vuelve en su sepulcro también. La sepultaron en el mismo lugar. Versículo 10. La edad que compró Abraham de los hijos de Gad, allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y dices, ay, qué bonito, qué romántico. Pero realmente eso no tiene más que un sentido simbólico, porque ellos están disfrutando la gloria de Dios, la promesa en la que creyeron. Versículo 11. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, como había prometido. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y es este mismo pozo donde Isaac estaba cuando estaba orando y estaba esperando a su esposa. Y llegó Rebeca y lo vio y nos dice, aunque no nos dice mucho de Isaac, aquí sí nos dice un poco de lo que él era. No se nos dan muchos detalles de su vida, pero este es un detalle muy hermoso. O sea, Isaac habitaba junto al pozo donde Dios hablaba y donde Dios contestaba. Y es algo muy bonito que resume la vida de Isaac. O sea, Isaac era un hombre que creía en Dios, no simplemente porque era hijo de Abraham, ya tenía algo asegurado. Isaac tuvo que tener una relación personal también con Dios. Y eso, la promesa le fue pasada y él recibió la promesa. Versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Entonces el escritor como que engloba todos los descendientes de Abraham en este capítulo, pero de ahí va a seguir con la línea de la promesa. Y nos faltaba escuchar eso, los descendientes de Ismael. Dice versículo 13. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Abel, Mibsam. Versículo 14, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y si te acuerdas, cuando vimos hace tiempo, cuando Ismael tiene que ser sacado de donde está Abraham, y un ángel se le aparece a su madre, Agar, y le da esta promesa: tu hijo no va a morir, y yo me voy a encargar de él, y él tendrá 12 príncipes, 12 hijos. Y Dios cumple su promesa también con Agar y con Ismael. Versículo 17. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y eso simplemente narra las historias de los hijos de Abraham y de sus familias, y cómo Dios fue fiel y fructificó estos pueblos. Y estos pueblos de Ismael es el pueblo árabe, que hasta el día de hoy siguen en pie, y sigue la promesa esa y la profecía que Dios da de que estará en guerra con todos sus hermanos. Y esos siguen siendo los árabes, en guerra con todos sus hermanos, con el pueblo de Israel. Versículo 19. Y entonces la historia ya simplemente nos narra todo eso para ir al punto y para seguir con la línea de donde vendrá el Mesías, de la promesa. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y ahora, y se dice así de fácil, pero acuérdate, ya lo vimos, todo lo que tuvieron que pasar. Y Sara no podía tener hijos, y entonces
Dios les hace una promesa y en su vejez, cuando ya no tenían ninguna esperanza, Dios cumple su promesa y tienen a Isaac. Versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y también se dice fácil, pero simplemente Dios un día le pidió a Abraham que entregara todo lo que tenía, que era su hijo. Y esa difícil prueba. Entonces hay muchas más cosas en la historia cuando leemos este nombre. Versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y otra vez parece ser la misma historia. Y la vida de las personas en general está llena de escenarios que los sobrepasan, porque así es la vida. O sea, a lo mejor ahorita tú estás cubierto como polluelo debajo de las alas de tus padres, y eso es bueno, eso está bien. Y a lo mejor no te enteras de todos los golpes duros, o sí te enteras de algunos, pero un día vas a tener que salir de debajo de las alas y enfrentarte a la vida y eso, a los golpes duros, porque vivimos en un mundo caído, donde pasan cosas pues así, que no deberían pasar. Situaciones que te sobrepasan. Pero si algo vemos en la Biblia es que a Dios le encantan estos escenarios. Cuando el hombre ya no puede hacer nada más, cuando ya agotaron todas sus esperanzas, esos escenarios es donde le encanta aparecer a Dios, para ahí mostrar su poder y su gloria. Entonces, cuando vengan situaciones difíciles en tu vida y esos escenarios que te sobrepasan, lo único que tienes que hacer es lo que hace Isaac, que es ir a Dios. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Su Señor, no tenemos, o sea, no tenemos esperanza sino en ti. Isaac sabía de la promesa, él sabía que Dios sería fiel para cumplirla. Pero aún así viene delante de Dios y se humilla y pide, porque esta situación lo sobrepasa. Esta era una prueba para la fe de Isaac y de Rebeca. Ellos sabían, ok, somos parte de la promesa, pero no podían hacer nada para que eso se cumpliera más que orar y confiar en Dios, que Él sería fiel. Y Dios quiere mostrarse así en tu vida. Versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Ahora, más o menos de cuando Isaac oró a que se cumplió, pasaron casi 20 años. Pero se cumplió. Y Dios fue fiel, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Dices, ¿los hijos cómo? Ahorita vas a ver. Y entonces Rebeca está viendo, siente algo raro en su cuerpo, parece que hay una batalla o gatos peleando dentro de ella. Y si los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, estaba angustiada porque sentía algo raro, que algo estaba pasando, y algo tienen las mamás, que eso saben lo que está pasando con sus hijos. Pero mira lo que hace Rebeca, angustiada, y dice, y fue a consultar a Jehová. Igual la Biblia no nos dice mucho de Rebeca, pero nos da detalles, y vemos en Rebeca una mujer que busca a Dios en su aflicción, que sabe que Dios también la escucha, y que ella, a pesar de todas las costumbres de este tiempo, ella puede tener una relación con el Dios del universo. Y ve cómo desde el principio Dios ve igual a la mujer y al hombre, solamente que con distintos roles.
Pero para Dios es eso, son su creación y son sus hijos, ellos que han creído en Él. Y entonces va Dios y le dice: Señor, ¿qué está pasando con esto? O sea, ¿por qué? Y versículo 23, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y dices, ¿qué significa eso? Ahorita lo vamos a ver. Pero en este tiempo no había manera más que esto para poder escuchar a Dios. No tenían su Biblia. Hoy tú y yo tenemos esta palabra eterna para escuchar a Dios y ser respondidos por Él. Me encanta la Biblia porque va a muestra siempre cómo es Dios y también muestra siempre cómo es la humanidad. Y entonces le está diciendo esto a Rebeca. Sus hijos todavía no nacen y le está diciendo: Rebeca, en tu familia va a haber problemas. O sea, tus hijos, por los que han orado, porque no podían tener, sí los vas a tener, pero ¿qué crees? Estarán divididos desde sus entrañas. Y no es así la vida en general. O sea, la humanidad simplemente se complica a ella misma. Y toda esta idea de las familias felices y unidas, aunque es el plan de Dios y Dios es pro familia y quiere que tu familia esté bien, pues a causa del pecado, el pecado que daña hasta las mejores familias, como esta familia de la promesa, van a pasar por cosas que no deberían pasar. Entonces, si tienes rollos en tu familia y problemas, ve hasta la familia de Isaac. Y todavía no nacen. Pero Dios le dice algo importante. Y dice: el mayor servirá al menor. Y eso tal vez no tiene tanto impacto para nosotros, porque en la cultura que vivimos esto no tiene realmente algún sentido. Realmente en nuestra cultura, pues el mayor, pues sí puede ser que tenga algún lugar, pero normalmente el mayor es el que ayuda a cuidar a los otros más chiquitos, ¿no? O el mayor es el que hace ciertas tareas que los otros todavía no pueden hacer. Ya sabes, si son 3, el mayor pues es eso, el esclavo de sus papás, el menor es el más consentido y el de medio pues es el que nadie pela, ¿no? Pero en esta cultura el ser el mayor era muy importante. En esta cultura ser el primogénito y ser hombre sobre todo primogénito te hacía acreedor a lo mejor, no solamente hablando económicamente sino espiritualmente. En esta cultura ser el primogénito significaba que te tocaba doble porción de la herencia. Y no solo eso, sino que eras como el patriarca de tu familia cuando tu padre ya no estuviera. Y espiritualmente el líder espiritual de la familia en general. Ahora no solo era esto, sino en este caso específico de la familia de Isaac, tenía que ver con que eso, el menor y no el mayor, que era el que se suponía, iba a ser el que iba a continuar con la promesa y el plan divino de Dios para la humanidad. Déjame leerte lo que dice Romanos 9:10 acerca de esta situación. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios decide escoger al que nadie escogería, y ahorita vamos a ver más de quién era este hombre ya cuando crece. Pero Dios decide ir en contra de lo que la cultura pensaba. Y Dios decide no hacer las cosas a la manera del hombre, sino Dios decide y tiene misericordia de Jacob y no de Esaú. Ahora vamos a ver más acerca de esto. Pero Dios simplemente es así, escoge a quien Él quiere y tiene misericordia de que quiere tener misericordia. Aún no habían nacido, aún no habían hecho nada malo en su vida y Dios ya sabía. Y Dios simplemente hace eso. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Versículo 25. Y salió el primero rubio, o alguna traducción puede ser pelirrojo, no rubio necesariamente. Y era todo velludo como una pellizca. Esto se puede significar una chamarra como para frío. ¿No has visto de estas como de esquimal? Posiblemente así se veía, ¿no? Y llamaron su nombre Esaú. Y Esaú, el nombre significaba más o menos esto, que era de hermoso aspecto, ¿no? Que era como el primogénito, que era bonito, ¿no? Y su nombre tenía que ver con quien él era o cómo nació. Versículo 26. Después salió su hermano. Trabada su mano al calcañar, eso es el talón o el tobillo de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y su nombre también tiene que ver con algo de su nacimiento. Jacob realmente se puede significar eso, el que viene trabado del tobillo, pero tiene esta idea de alguien que es un estafador y un tramposo. Alguien que es muy astuto, ¿no? Y entonces esta pelea que había en el vientre era eso, ¿quién nacía primero? Y es algo que se va a repetir constantemente. Pero Dios decide escoger a Jacob, a este hombre que vamos a ver más de él. Y tú tienes que saber esto, que Dios sabe mucho más que tú y que yo, que sus planes son mucho más grandes que los nuestros, que no podemos entender realmente la obra que Dios hace, pero sí que sus planes y sus pensamientos son de bien. Dios quiere enseñarnos con esto que Él puede obrar contra lo que la cultura dicta y contra lo que el ojo ve y contra lo que el hombre escoge. Él no mira como tú y yo miramos. Y hay gente que podría pelearse con Dios por esto y decir, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué a uno sí, por qué a otro no? Pero tienes que saber eso, Dios llama a quien quiere. Y Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Ahora, esto se arregla muy fácil, porque hay gente que podría decir, entonces, ¿qué? ¿Hay personas que las que Dios no va a tener misericordia? Y no, Dios quiere tener misericordia de todos. Esto se arregla entonces muy fácil. Alguien que simplemente no ha conocido a Dios puede pedir misericordia a Dios y Él no se la negará. Y algunas personas podrían pelearse con esta idea y preguntarse, ¿por qué Dios llama a quien quiere? O sea, ¿por qué Dios llama a Jacob y no llama a Esaú? Y la pregunta no es por qué Dios llama a quien quiere, sino por qué Dios, a pesar de cómo soy, me llama a mí. Y tienes que saber, por su soberanía y por su misericordia, Dios nos ha llamado y nos ha escogido así desde el vientre. Y por eso estás aquí. O sea, no es una casualidad. Pero ¿qué vas a hacer con ese llamado?
Y esa es la pregunta que tú tienes que responder a Dios. Y ellos se van a estar enfrentando una tras otra. La narrativa de la historia va a seguir así, una tras otra enfrentándose estos dos. Hermanos enfrentándose, peleas, discordias y el plan de Dios avanzando. Vamos a ver esto, hermanos muy distintos desde su físico y desde su personalidad. Y así son, así si tienes hermanos, pues es eso, son muy distintos. Y algo que debes de tener cuidado y que va a pasar en este capítulo es que normalmente si tienes un hermano nos estamos comparando siempre o nos está comparando la gente siempre con ellos. Y puede ser que tengas una gran relación con tus hermanos y aunque los ames, siempre pasa esto, que como te estás comparando siempre hay cierta envidia entre uno y otro. Siempre hay algo así. Y por muy bien que te lleves siempre estás mirando de reojo. Y te puede dar gusto que le vaya bien, pero siempre es eso, porque es el corazón del hombre. Algo que puedes pedir y orar a Dios es eso: Señor, moldea mi corazón para que estas cosas no se interpongan en la relación con mis hermanos. Para que puedas estar contento con lo que Dios hace en tu hermano y con lo que Él tiene de parte de Dios. Y no te afecte a ti. Y puedas saber eso, que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Versículo 27. Versículo 26. Después salió su hermano y trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Versículo 27. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Y eso era como el perfil del hombre perfecto o del hijo perfecto. Esaú era el tipo perfecto del que cualquier padre estaría orgulloso. Varonil, trabajador, que hace todo lo que se supone que debe hacer. Muy correcto según la cultura y la aprobación de sus padres. Este era Esaú. Pero ve cómo era Jacob. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Ahora no quiere decir que Jacob no era varonil, porque algunas versiones, o hay gente que dice eso, no, pues entonces Jacob no era varonil. No, sí era varonil, pero no cumplía con el estereotipo que se tenía en ese tiempo. Pero era todo lo contrario a su hermano. Le gustaban cosas totalmente distintas. Vamos a ver que le gustaba cocinar. Pero esta palabra quieto va más hacia un tono de manso, tranquilo, pero que tal vez no cumplía con el estándar de la cultura y de los padres. Y eso, los hermanos siempre son distintos, tienen distintos caminos. Y cuando tengas hijos, si tienes más de uno, eso, van a ser distintos. Y hay unos que no van a cumplir con los estándares que tienes. Y esto se me hace muy interesante porque a veces los padres están más preocupados porque su hijo cumpla con las expectativas que la cultura tiene de ellos, que porque conozcan a Dios. Me hace pensar que a veces están más contentos con un hijo que termina una carrera que con un hijo que ama a Dios. Y ahora no quiero juzgar a los padres aquí. Un día tú y yo seremos padres y entonces ya nos tocará a nosotros hacer las cosas bien. Pero a Dios, o sea, sí le importa que estudies, pero le importa más que le conozcas. Entonces, que las cosas en tu vida estén en un justo lugar.
y que no esté peleado lo uno con lo otro, pero hay cosas más importantes que cumplir con las expectativas de la cultura. O sea, yo he escuchado de historias donde vienen los papás y dicen, es que, o sea, mi hijo está muy mal. O sea, y simplemente lo que lo influencia a estar mal es estos amigos que tienen en la escuela y que simplemente no le están ayudando, y así el consejo es sácalo de la escuela. Pero es que va a perder el año, que pierda el año, pero que no pierda su vida y que no se desvíe y no peque. Y si hay para los papás, no, o sea, ¿cómo va a perder el año? Y entonces pesan una cosa y pesan otra. Y parece ser que la cuestión espiritual no es tan importante. Y tú tienes que saber, es mucho más importante que cumplir las expectativas de la cultura y de tus padres mismos. Versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y fíjate, siempre los papás, aunque lo niegan, tienen un hijo favorito. Ahora si son tres, pues ya hubo un problema, hay uno que no va a ser el favorito, ¿no? Pero, y no es que no amen al otro, no es que si tú estás pensando, ay, sí, ya sé que no soy el favorito de mi papá o de mi mamá, no es que no amen al otro. O sea, yo, por ejemplo, estoy claro que soy el favorito de mi mamá, pero mi hermana era la favorita de mi papá. Digo, era porque mi papá ya falleció. Y era muy claro eso. Eso no quería decir que mi papá no me amara. Simplemente hay cosas con las que se sienten más identificados, ¿no? Y entonces se entienden mejor y eso está bien. Dices, Dani, yo no soy el favorito de ninguno. Bueno, ya no puedo ayudarte. Dios te ama, ya con eso es suficiente. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Versículo 29, y guisó Jacob un potaje, es un guiso. Algunos dicen que era lentejas, pero no dice realmente. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Dice, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y ahorita vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de esto. Y viene del campo de trabajar. Seguramente no tenían una buena relación hasta ahorita. Y Saúl le dice eso, te ruego que me des de comer de ese guiso. O sea, estoy muy cansado, estoy muy hambriento. O sea, por favor dame de comer. Y vamos a ver cómo era la personalidad de Esaú y cómo era la personalidad de Jacob. Y Jacob, así como nació trabado del tobillo de su hermano, así era. Alguien que siempre estaba, que era muy astuto y siempre estaba buscando sacar ventaja de todo. Y entonces ve a su hermano cansado y hambriento y guisa esto, y seguramente guisaba rico. Y versículo 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y o sea, como que parece ser que así de la nada. Seguramente esto Jacob ya lo había planeado durante mucho tiempo. Ahora, te recuerdo, la primogenitura era algo que involucraba algo material, una porción doble de la herencia. Ahora ya no aplica, Si eres el primogénito de tu casa, ya no te toca doble herencia. Posiblemente nada más te hereden deudas tus papás. Pero también implicaba algo espiritual. Una bendición especial como el líder espiritual de la familia. Eso lo puedes leer en Deuteronomio 21:17.
Ahora, en este caso era algo súper importante. La primogenitura determinaba quién heredaría el pacto que Dios le hizo a Abraham y el propósito de Dios para la humanidad y un pueblo y un salvador. Y vamos a ver cómo reaccionan estos dos hombres en esta situación. Jacob siendo astuto, pero ve lo que hace Esaú. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. O sea, un día me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y cuando vemos esto igual, y vemos estos dos hombres, no hay ninguno que esté actuando bien en este punto. Pero nunca olvides eso, que Dios llama y escoge a hombres imperfectos. Aquí podemos ver un poco de cada uno, un Jacob buscando sacar provecho de cada situación. Un Jacob queriendo ganar en la carne, de manera carnal, lo que ya divinamente se le había dado, porque la promesa de Dios ya había sido dada. Cuidado con ser como Jacob, tratando de ganar el favor de Dios en tu vida con tu astucia, con cómo hablas y cómo dices y cómo buscas sacar ventaja de eso. El pueblo de Israel siempre fue así como su padre Jacob. Siempre usando su astucia para obtener algo de Dios cuando ya tenían todo de Dios, cuando ya tenían su favor y su gracia. Tú tienes que saber si has recibido a Jesús, tienes todo de Dios. Ya no necesitas buscar sacar ventaja de eso. Ya tienes todo de Dios, no necesitas usar tu astucia, no necesitas tratar de agradar a Dios con cosas carnales. Ya Dios te ha dado todo. Dios va a tener que trabajar mucho en la vida de Jacob, así como en la de nosotros, para hacernos entender. Pero Esaú era este tipo de persona que tiene delante de él lo más importante, pero aún no tiene tiempo para eso. Que está tan preocupado por las cosas del momento que no puede pensar en las cosas eternas. Y ten cuidado con eso, con vivir una vida así. Y si vienes a la iglesia y tus papás son cristianos y no te desagrada a Dios, o sea, no te desagrada a Dios, pero ahora estás tan ocupado en tu rollo, con tus amigos o incluso pecando, que decides, ok, pero más adelante arreglaré mi vida y estaré bien con Dios. Pero en este momento tengo otras necesidades que satisfacer. Eso es lo que Saúl está diciendo. O sea, ¿para qué me sirve la primogenitura? O sea, ¿para qué me sirve la promesa de Dios? ¿Para qué me sirve una salvación? O sea, en este momento tengo otras necesidades que atender. En este momento tengo hambre. Y así por cosas tan vanas y pasajeras, despreciar a Dios. Ten cuidado de no rechazar y menospreciar a Dios por la urgencia de tu necesidad hoy. Ten cuidado de no estar tan en tu rollo y menospreciar lo que tienes delante de ti. O sea, esto que hacemos es Dios delante de ti al abrir su palabra e invitándote. Ten cuidado que no vayas a elegir un gozo momentáneo en lugar de un gozo eterno. ¿Qué estás escogiendo hoy? Y así está delante de él eso. Versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. O sea, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Ahora, eso es muy importante porque antes hablábamos, bueno, ¿y por qué Dios escoge a quien quiere?
Y lo que está rechazando Jacob es eso, no solamente una doble herencia que no caería nada mal, sino está rechazando la promesa, la salvación, el perdón, la misericordia. Y lo que tú y yo rechazamos, si rechazamos a Dios porque tenemos otras cosas más importantes hoy, es eso, su perdón, su misericordia, la sangre de Jesús, su redención y ser aceptados como su hijo, sus hijos. Y Dios ya sabía que Saúl le despreciaría. Dios ya sabía. Y Jacob, con todos sus rollos y siendo tal vez la oveja negra de la familia que no cumplía con las expectativas, Dios sabía que Jacob respondería a él. ¿De qué le servía? Y he escuchado esta expresión de personas de decir, bueno, este es un buen muchacho, nada más le falta ser cristiano. Digo, ¿nada más? Eso es lo más importante. ¿De qué le sirve una carrera? ¿De qué le sirve ser moralmente correcto? ¿De qué le sirve tener todo lo que tiene y cumplir con las expectativas de afuera si no ha resuelto lo más importante en su vida? Y Jacob siendo eso, o sea, tremendo. Vamos a ver. Simplemente supo responder a Dios. Es más, Hebreos 12:16 habla un poco acerca de quién era Saúl. Y da este detalle nada más, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, Esaú prefirió seguir pecando y en su vida y en su rollo que recibir la promesa de Dios. Estaba más preocupado por disfrutar su vida pecando que en buscar a Dios. Tal vez pensó Esaú que más adelante tendría tiempo para darle a Dios, pero ya no hubo más adelante. Versículo 33. Ahora, Martín Lutero decía que en toda esta situación realmente esta transacción no era lícita, no era legal. ¿Por qué? Porque Jacob estaba tratando de comprar algo que ya era suyo, porque Dios ya había dicho que escogería el menor en vez del mayor. Y Esaú estaba vendiendo algo que no le pertenecía, porque Dios ya había dicho que Jacob y no Esaú. Entonces ahí están los dos peleando por algo que Dios ya había decidido. Pero eso, Dios ya sabía que Saúl le iba a rechazar. Versículo 34, entonces Jacob dio a Esaú pan. Pues sí dijo, si me va a vender esto, hasta pan le doy, ¿no? Que se vaya bien comido. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, ahí está. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Pero ve cómo termina, así menospreció Esaú la primogenitura por un plato de lentejas. Y ve cómo la elección de Dios, aunque no fue basada en la justicia de uno u otro, o sea, no es como que en este capítulo estamos viendo lo bueno que era Jacob y lo malo que era Esaú. No, los dos eran pecadores. Y la elección de Dios no fue basada en eso, en que uno fuera bueno y otro no. Dios escogió a quien Él quería a pesar de sus errores. Dios escogió a quien respondería a su llamado. Y sabes que Dios te está llamando a ti. O sea, Dios te está llamando y te está invitando. Y ya sabe cómo eres. Y ya sabes que también te peleas con tus hermanos. Pero aún así te está invitando y te está llamando y ha tenido misericordia de ti y por eso has escuchado esto y por eso has crecido en la familia que has crecido. Y te está invitando y tal vez tú tienes hambre de otras cosas ahora. Y tú tienes que responder a Dios qué vas a hacer con el llamado que Dios te está haciendo. Si lo vas a tomar
Y a pesar de cómo eres, y Dios va a hacer una obra en ti, o vas a decir, ¿sabes qué? Ahorita tengo otras necesidades, tengo otras cosas que atender, y vas a rechazar y menospreciar el llamado tan grande que Dios te ha hecho. Y eso es algo que se decide aquí. Y eso es algo que define cómo vas a vivir tu vida por completo. Y que puedas hoy responder a Dios y decir, Señor, tú me conoces. Y sí, tal vez quisieras estar haciendo otras cosas, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. ¿Oramos? Señor, y eso, lo que hemos visto, cómo llamas a hombres imperfectos para caminar contigo. Y cómo desde el principio era el mismo plan basado en la fe y no en nuestra justicia. Porque no nos alcanza, Señor. Pero aún así tú nos invitas. Yo te pido esto, que hoy puedan responder a ti y tomar decisiones en su vida para caminar contigo. Y si tienen un plato delante de ellos de otra cosa que pensaban que era mejor, lo pueden hacer a un lado para escogerte a ti, Señor. Y que puedan terminar sus días y podamos terminar nuestros días como Abraham, lleno de años en su vejez, habiendo vivido para tu propósito, Señor, que es mucho más grande que nuestra vida. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.